candidato Eduardo Botinelli, que propone el siguiente título: Cabildo abierto en el centro del escenario por disputas con diferentes sectores políticos. Bienvenido, Eduardo, otra vez. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien. Bueno, sí, digamos, el último episodio, digamos, que podemos ver en los últimos tiempos, en las últimas semanas, tiene que ver con lo que estuvo involucrado la Agencia Nacional de Vivienda y cómo el Frente Amplio, de alguna forma, utilizó este episodio para, entre otras cosas, primero, apoyar la ley y, de alguna forma, evidenciar también el error que venía sucediendo o lo que había pasado por alto hasta determinado momento la Agencia Nacional de Vivienda, pero también solicitar la renuncia de las autoridades donde involucra directamente a Cabildo Abierto. Y esto muestra un primer enfrentamiento donde Cabildo Abierto y el Frente Amplio aparecen en posturas distintas, pero también se sumó en esa línea, por lo menos en términos públicos, Ciudadanos en la mano o de la propuesta de Ope Pasquet, pidiendo la renuncia de las autoridades de la Agencia Nacional de Vivienda. Entonces ahí ya tenemos que Cabildo Abierto aparece en este episodio puntual con posturas distintas con el Frente Amplio como oposición, pero también dentro de la coalición, y que ese pedido de renuncia de autoridades de alguna forma tiene algunas secuelas o va a tener de aquí en adelante. Es decir, bueno, cómo es el vínculo entre Cabildo Abierto y Ciudadanos a partir de un pedido de renuncia público. Pero en todo caso, este es un episodio dentro de un conjunto de elementos que son más profundos. Es decir, esto quizás es un elemento mucho más vinculado a la gestión, pero hay diferencias más profundas desde el punto de vista ideológico, tanto entre Cabildo Abierto y el Frente Amplio como oposición, como de Cabildo Abierto adentro de la propia coalición multicolor. Por ejemplo, con el tema drogas. Bueno, eso es parte, digamos, de lo que es el posicionamiento ideológico que abarca, podemos conversar un poquito después, otros elementos que podemos hablar de la nueva agenda de derechos y donde aparece el tema drogas. Mientras Daniel Radío, el actual secretario general de la Junta Nacional de Drogas, tiene una postura un poco más abierta, digamos, hacia lo que es el manejo, en caso concreto y efectivo, de la ley que regula la venta y comercialización del cannabis, Cabildo Abierto ya está proponiendo en la rendición de cuentas eliminar la ley, anular la ley y si no, poner impuestos. Pero también tiene que ver con la concepción sobre el conjunto de elementos vinculados a el tráfico y hacia las políticas de drogas mucho más restrictivas en términos de cómo atacar esa guerra contra el consumo, y también en una visión de la necesidad de generar conciencia, sobre todo enfocada en los jóvenes, sobre los daños que provocan el consumo de drogas. Es decir, hay de los dos lados, desde la represión y desde una campaña de información o una demanda de ese tipo de información, que también posiciona en un lugar distinto, en este caso Cabildo Abierto con el representante del Partido Independiente. Además de estas diferencias, identificás otras entre Cabildo Abierto y el Frente Amplio, pero también entre Cabildo Abierto y sectores del gobierno, o sea, partidos que forman parte como Cabildo Abierto de la coalición de gobierno. ¿Qué ejemplos podés mencionar? Bueno, sí, aparecen diferencias con el Partido Nacional, aparecen diferencias con el Frente Amplio en su totalidad y con el Frente Amplio no en su totalidad, es decir, con partes del Frente Amplio, pero también dentro o con el Partido Colorado. Hay elementos que de alguna forma acercan a Cabildo Abierto con el Partido Nacional, los acercan con el Partido Colorado, los acercan con el Frente Amplio y otros que los alejan. Cuando miramos, por ejemplo, lo que hablaba recién respecto a la agenda de derechos, ¿no? Despenalización del aborto, ley de matrimonio igualitario, ley trans, claramente Cabildo Abierto se posiciona en un lugar contrario o por lo menos no acompañando ese tipo de medidas o las políticas más vinculadas a género o inequidades vinculadas a las políticas que se impulsan con una perspectiva de género. Ahí no aparece Cabildo Abierto acompañando y de alguna forma
lo acerca a gran parte del Partido Nacional. La discusión donde sobre no- eutanasia, perdón que te interrumpa, Eduardo, es un ejemplo en ese También lo de eutanasia es otro de los ejemplos claros. Donde ahí se acerca mayoritariamente al Partido Nacional, donde no hay acciones de derogación o anulación de eso, pero sí hay un combate hacia cómo se instrumenta, ¿no? Otro de los elementos que claramente diferencia a Cabildo Abierto del Frente Amplio es el pasado reciente, es decir, cómo se mira lo que ha sido el periodo dictatorial y lo que Cabildo Abierto presenta como contar la historia completa, es decir, que no arranca en el 73, sino que esto arranca antes y empieza una disputa de los relatos sobre lo que es el pasado reciente y todas las consecuencias posteriores. Pero hay otro elemento que de alguna forma acerca a Cabildo Abierto hacia el Frente Amplio y lo aleja de una parte de los socios de la coalición, que es el rol del Estado y de las empresas públicas. Ahí Cabildo Abierto tiene una postura más firme, de más presencia del Estado y del rol que cumplen las empresas públicas y sobre todo algunas específicas que están en discusión y donde aparece, por ejemplo, el tema de la ley de medios o el agua. Es decir, elementos estratégicos como la energía, las telecomunicaciones y el agua son mucho más centrales todavía y la presencia del Estado, y ahí aparecen algunas cercanías hacia el Frente Amplio y lo aleja, en el caso del agua, el Plan Neptuno, lo aleja de Ciudadanos. Y ahí también se aleja del Partido Nacional, porque el Partido Nacional, la mayoría del Partido Nacional, tiene una concepción del rol del Estado más de promotor de elementos que favorezcan el desarrollo del país con una participación de los privados, mientras que Cabildo Abierto tiene una concepción un poco más firme de la presencia del Estado directamente. Y el otro elemento que aparece distanciándolo, primero del Partido Nacional y lateralmente del Frente Amplio, tiene que ver con la defensa de lo nacional, digamos, ¿no? De la empresa nacional, y en contraposición a la extranjerización y los capitales extranjeros. Sobre todo cuando lo plantea desde el lado de la reforma tributaria y las exoneraciones fiscales, ¿no? Es decir, ahí es uno de los focos que lo pone en enfrentamiento con lo que fue la reforma del Frente Amplio. Bueno, en el debate con Andrade antes del referéndum, Guido Manini Ríos habló de Danilo Astori y de Mario Vergara en un sentido crítico apuntando allí, ¿no? Bueno, exactamente, ¿no? Hasta Entonces, le puso un nombre. Exacto. Cuando miramos un poco todo el abanico de Cabildo Abierto y cómo es que queda en el centro, lo que vemos es que efectivamente Cabildo Abierto queda en un lugar donde aparece con afinidades, no elementos de gestión o elementos, digamos, menores, sino profundamente ideológicos, que los aleja y lo acerca de los distintos partidos. Entonces, según de qué estemos hablando, de qué temas se estén discutiendo, Cabildo Abierto aparece más cerca o más lejos de unos o de otros. ¿Eso tiene una proyección en las elecciones o surge naturalmente? No, Cabildo Abierto claramente tiene una concepción ideológica firme, es decir, no aparece como una cuestión de cálculos electorales y de posicionamientos de cara a generar mayores adhesiones o de separarse desde el punto de vista de una estrategia político-electoral, sino más de una defensa. De hecho, hay un estudio realizado en una tesis de Facultad de Ciencias Sociales que muestra que es el partido que más se ha pegado a su programa de gobierno en términos legislativos, ¿no? Sí. Entonces, también ahí hay una marcada presencia de esa impronta que busca defender. Ya estamos pasados de tiempo, pero sumo una más, las declaraciones de Guido Manini Ríos con respecto a un eventual tratado de libre comercio con China y cómo eso no debe hacer que Uruguay deje el Mercosur, también marcan una diferencia fuerte con respecto a otros discursos oficialistas y no tan fuerte con respecto a posiciones que surgen del Frente Amplio. Claro, sí, porque tiene que ver también con la concepción que se tiene de lo nacional y del arraigo que tiene que ver con la región, Exacto. ¿no? Es decir, con esa construcción histórica también vinculada al artiguismo, digamos, ¿no? Bien. Gracias, Eduardo. Hasta la